El universo interior, ciencia espiritual del subconsciente. Escrito por Abdi Gorrochategui. Publicado por Escucha tu subconsciente. Introducción. El vasto universo que contemplamos con admiración y asombro es, en muchos sentidos, un reflejo del universo interior que habita en cada uno de nosotros. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado entender los misterios del cosmos, empleando la ciencia para desentrañar sus leyes y la espiritualidad para comprender su esencia. Sin embargo, en esta búsqueda incesante, a menudo pasamos por alto el profundo y enigmático universo que reside en nuestra propia mente subconsciente. El subconsciente es un terreno fértil donde se gestan nuestras ideas más innovadoras, se arraigan nuestras creencias y se forjan los patrones que moldean nuestra realidad. Es el puente invisible que conecta la mente consciente con dimensiones más sutiles de la existencia, donde la ciencia y la espiritualidad convergen en una danza armoniosa. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Este libro se propone explorar ese universo interior, integrando conocimientos científicos con principios espirituales para ofrecer una comprensión holística del subconsciente. A través de un análisis riguroso y reflexiones profundas, nos adentraremos en los mecanismos que rigen la mente interior, revelando cómo influye en nuestra salud, nuestras relaciones y nuestro propósito de vida. La ciencia moderna ha comenzado a desvelar los secretos del cerebro y la mente, proporcionando evidencias que respaldan prácticas ancestrales y sabidurías espirituales. Desde la neuroplasticidad hasta la física cuántica, emergen perspectivas que nos invitan a reconsiderar la naturaleza de la realidad y el papel que desempeñamos en su creación. Al mismo tiempo, las tradiciones espirituales nos ofrecen herramientas y enseñanzas para conectar con nuestra esencia más profunda, trascendiendo las limitaciones de la percepción ordinaria. La meditación, la visualización y otras prácticas introspectivas nos permiten acceder a los recursos inagotables del subconsciente, potenciando nuestra capacidad para sanar, crear y evolucionar. En el universo interior, ciencia espiritual del subconsciente, nos embarcaremos en un viaje de autodescubrimiento y transformación. Cada capítulo está diseñado para profundizar en aspectos clave del subconsciente, proporcionando tanto fundamentos teóricos como aplicaciones prácticas. Nuestro objetivo es empoderar al lector para que pueda utilizar el conocimiento adquirido en la mejora de su vida y en la realización de su máximo potencial. La unión de la ciencia y la espiritualidad no es una tarea sencilla, pero es esencial para una comprensión completa de nuestra existencia. Al adoptar una perspectiva integradora, podemos superar dualidades y reconocer que el universo exterior y el interior son manifestaciones de una misma realidad subyacente. Invitamos al lector a abrir su mente y su corazón, a cuestionar sus paradigmas y a sumergirse en este apasionante estudio del subconsciente. Juntos, exploraremos cómo nuestros pensamientos y creencias moldean nuestra experiencia, y cómo, al sintonizarnos con nuestro universo interior, podemos influir positivamente en el mundo que nos rodea. Este no es solo un libro de teoría, es una guía para la acción consciente y la transformación personal. Al final de este recorrido, esperamos que no solo haya adquirido nuevos conocimientos, sino que también haya despertado en usted una mayor conciencia de su propio poder interior y de las infinitas posibilidades que se despliegan cuando ciencia y espíritu se entrelazan en armonía. Capítulo 1. El potencial oculto del subconsciente. El subconsciente representa una dimensión profunda y vasta de la mente humana, un territorio inexplorado que alberga un potencial ilimitado. Aunque opera silenciosamente tras el velo de la conciencia, su influencia permea cada aspecto de nuestra existencia, desde los hábitos cotidianos hasta las decisiones más trascendentales. 1.1 Comprendiendo el subconsciente. Para adentrarnos en el estudio del subconsciente, es fundamental distinguirlo de la mente consciente. La mente consciente es la parte racional y analítica que procesa la información de manera deliberada. Es donde residen nuestros pensamientos voluntarios y la percepción inmediata del entorno. Por otro lado, el subconsciente es la capa más profunda que almacena recuerdos, emociones, creencias y patrones de comportamiento. Según Sigmund Freud, el subconsciente es como la parte sumergida de un iceberg, vasto y poderoso,
pero oculto a simple vista. 1.2 La influencia del subconsciente en la vida diaria. El subconsciente actúa como un piloto automático que guía nuestras acciones sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, cuando aprendemos a conducir, inicialmente requerimos atención consciente para cada movimiento. Con el tiempo, estas acciones se internalizan y el subconsciente toma el control, permitiéndonos conducir mientras pensamos en otras cosas. Este proceso no solo se aplica a habilidades motoras, sino también a patrones emocionales y conductuales. Creencias arraigadas en el subconsciente pueden influir en cómo percibimos el mundo y cómo reaccionamos ante él. Una persona que inconscientemente cree que no merece éxito puede sabotear sus propias oportunidades sin comprender por qué. 1.3 El origen de las creencias subconscientes. Las creencias y programas que residen en el subconsciente se forman a lo largo de nuestra vida, especialmente durante la infancia. En estas etapas tempranas, la mente es altamente receptiva y absorbe información sin filtros críticos. Las palabras de figuras de autoridad, experiencias emocionales intensas y mensajes repetidos pueden instalarse profundamente, configurando nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo. Estudios en psicología del desarrollo, como los de Jean Piaget, demuestran que los niños construyen esquemas mentales que les ayudan a entender su entorno. Estos esquemas, almacenados en el subconsciente, sirven como base para futuras interpretaciones y respuestas. 1.4 El poder creativo del subconsciente. El subconsciente no solo almacena información, también tiene la capacidad de manifestar nuestras creencias y pensamientos en la realidad tangible. Este concepto es respaldado por investigaciones en neurociencia que exploran la plasticidad cerebral y cómo nuestros pensamientos pueden reconfigurar conexiones neuronales. Cuando mantenemos una imagen mental clara y emocionalmente cargada de un objetivo, el subconsciente trabaja para alinear nuestras acciones y atraer circunstancias que faciliten su realización. Este fenómeno, a menudo referido como ley de atracción, sugiere que somos co-creadores de nuestra realidad a través de nuestros patrones mentales. 1.5 Barreras y bloqueos subconscientes. A pesar de su poder, el subconsciente también puede albergar bloqueos que impiden nuestro crecimiento. Traumas no resueltos, miedos irracionales y creencias limitantes actúan como obstáculos internos. Reconocer y enfrentar estos bloqueos es esencial para liberar el potencial latente. La psicología moderna ofrece herramientas como la terapia cognitivo-conductual para identificar y modificar patrones disfuncionales. Además, prácticas espirituales como la meditación y la introspección facilitan el acceso al subconsciente, permitiendo una transformación profunda. 1.6 La importancia de la comunicación con el subconsciente. Establecer una comunicación efectiva con el subconsciente es clave para influir en su funcionamiento. Dado que el subconsciente entiende mejor el lenguaje de las imágenes y las emociones, técnicas como la visualización creativa y las afirmaciones positivas son altamente efectivas. Por ejemplo, visualizar un resultado deseado con detalle y emoción puede programar el subconsciente para buscar oportunidades y soluciones que conduzcan a ese objetivo. Las afirmaciones, repetidas con convicción, pueden reconfigurar creencias negativas y fortalecer la autoconfianza. 1.7 Casos de estudio y evidencia científica. Diversos estudios han demostrado el impacto del subconsciente en el comportamiento humano. El efecto placebo, por ejemplo, es una manifestación del poder de la mente sobre el cuerpo, donde la creencia en un tratamiento conduce a mejoras reales en la salud. Investigaciones en psicología social también han revelado cómo los primings subconscientes pueden influir en decisiones y actitudes sin que la persona sea consciente de ello. El trabajo del Dr. Bruce Lipton, biólogo celular, enfatiza cómo las percepciones y creencias pueden afectar la expresión genética. En su libro La biología de la creencia, Lipton argumenta que el entorno energético y mental influye en nuestra biología más de lo que se pensaba tradicionalmente. 1.8 Conclusión del capítulo. El subconsciente es una fuerza poderosa que puede ser un aliado en nuestra búsqueda de realización personal y espiritual. Al comprender su naturaleza y aprender a interactuar con él de manera consciente, abrimos las puertas a un potencial inmenso. Este capítulo ha sentado las bases para explorar más a fondo las capacidades del subconsciente y cómo podemos integrarlo en nuestras vidas para lograr equilibrio, bienestar y éxito. En los capítulos siguientes,
profundizaremos en las técnicas y prácticas que nos permiten acceder y transformar el subconsciente, así como en la ciencia que respalda estas metodologías. El viaje hacia el autoconocimiento y la autorrealización continúa, invitándonos a descubrir el universo interior que espera ser explorado. Capítulo 2. La ciencia detrás de la mente interior. La mente humana es un enigma que ha fascinado a filósofos, científicos y místicos a lo largo de los siglos. En este capítulo, exploraremos las bases científicas que sustentan el funcionamiento del subconsciente, integrando descubrimientos de la neurociencia, la psicología y la física cuántica. Comprender la ciencia detrás de la mente interior nos permitirá apreciar cómo nuestros pensamientos y emociones influyen en nuestra realidad y cómo podemos aprovechar este conocimiento para transformarnos. 2.1 La neurociencia del subconsciente. La neurociencia moderna ha avanzado significativamente en el estudio del cerebro y sus funciones. El cerebro humano está compuesto por aproximadamente 86.000 millones de neuronas interconectadas a través de sinapsis que transmiten señales eléctricas y químicas. Estas redes neuronales forman la base física de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. El subconsciente se asocia con actividades cerebrales que ocurren sin participación consciente. Estudios utilizando técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, fMRI, han identificado áreas cerebrales involucradas en procesos subconscientes. Por ejemplo, la amígdala procesa emociones como el miedo y la alegría sin necesidad de deliberación consciente. La neuroplasticidad es un concepto clave que refiere a la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Esto significa que nuestros pensamientos y experiencias pueden remodelar físicamente nuestro cerebro, reforzando circuitos que corresponden a ciertos patrones de pensamiento o comportamiento. El Dr. Richard J. Davidson, neurocientífico reconocido, ha demostrado que prácticas como la meditación pueden alterar positivamente la estructura y función cerebral. 2.2 Ondas cerebrales y estados mentales. El cerebro emite ondas eléctricas que varían en frecuencia y se asocian con diferentes estados de conciencia. Las principales ondas cerebrales son delta, 0.5 a 4 Hz asociadas con el sueño profundo y la curación. Zeta, 4 a 8 Hz relacionadas con estados meditativos profundos, hipnosis y creatividad. Alfa, 8 a 13 Hz vinculadas con relajación y estados de alerta tranquila. Beta, 13 a 30 Hz corresponden a estados de alerta activa y pensamiento consciente. Gamma, 30 a 100 Hz asociadas con procesamiento cognitivo elevado y percepción integrada. El acceso al subconsciente es más efectivo en estados de onda zeta y alfa, donde la mente está relajada y receptiva. Técnicas como la meditación, la hipnosis y la relajación profunda inducen estos estados, facilitando la comunicación con el subconsciente. 2.3 La psicología del inconsciente. Sigmund Freud fue pionero en el estudio del inconsciente, proponiendo que gran parte de nuestra conducta está influenciada por deseos y conflictos reprimidos. Aunque algunas de sus teorías han sido revisadas, su trabajo sentó las bases para comprender la mente más allá de la conciencia. Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, amplió el concepto introduciendo el inconsciente colectivo, un depósito de experiencias y arquetipos compartidos por la humanidad. Jung creía que al explorar estos arquetipos a través de sueños y símbolos, podíamos acceder a sabiduría profunda y sanar conflictos internos. La psicología cognitiva y conductual ha demostrado que los esquemas mentales y creencias subconscientes afectan nuestra percepción y comportamiento. La teoría de la disonancia cognitiva, desarrollada por Leon Festinger, explica cómo buscamos coherencia entre nuestras creencias y acciones, a menudo ajustando una u otra para reducir el malestar psicológico. 2.4 La física cuántica y la conciencia. La física cuántica ha revolucionado nuestra comprensión del universo a nivel subatómico, revelando fenómenos que desafían la lógica clásica. Conceptos como el entrelazamiento cuántico y la dualidad onda-partícula sugieren que la observación puede influir en el comportamiento de las partículas. El físico teórico Dr. Amit Goswami propone en su libro El universo autoconsciente que la conciencia es fundamental y que la materia emerge de ella. Esta perspectiva implica que la mente y la realidad física están intrínsecamente conectadas, respaldando la idea de que nuestros pensamientos pueden influir en el mundo material.
Aunque la relación entre la física cuántica y la conciencia es un área de estudio aún especulativa, algunos científicos y filósofos consideran que puede ofrecer explicaciones sobre fenómenos como la intuición, la intención y la influencia mental a distancia. 2.5 El efecto placebo y nocebo. El efecto placebo es una prueba contundente del poder de la mente sobre el cuerpo. Cuando un paciente cree que está recibiendo un tratamiento efectivo, su condición puede mejorar incluso si el tratamiento es inerte. Este fenómeno ha sido documentado en numerosas investigaciones médicas. Por el contrario, el efecto nocebo ocurre cuando las expectativas negativas del paciente conducen a resultados adversos. Estos efectos demuestran cómo las creencias y expectativas, alojadas en el subconsciente, pueden tener impactos fisiológicos reales. 2.6 Epigenética, la influencia de la mente en la expresión genética. La epigenética es el estudio de cambios en la expresión genética que no implican alteraciones en la secuencia de ADN. Factores ambientales y psicológicos pueden activar o desactivar genes específicos. El Dr. Bruce H. Lipton, mencionado anteriormente, sostiene que nuestras percepciones y creencias pueden influir en la expresión genética. En la biología de la creencia, Lipton explica cómo el entorno celular responde a señales externas e internas, incluyendo señales mentales, lo que significa que nuestras emociones y pensamientos pueden afectar nuestra salud a nivel molecular. 2.7 La coherencia cardíaca y cerebral. Investigaciones del Instituto Earthmat han explorado la conexión entre el corazón y el cerebro. La coherencia cardíaca se refiere a un estado en el que el ritmo cardíaco es estable y armonioso, lo cual influye positivamente en las funciones cerebrales y emocionales. Prácticas como la respiración consciente y la evocación de emociones positivas pueden inducir coherencia cardíaca, mejorando el bienestar general y facilitando el acceso a estados mentales más profundos. 2.8 Integración de ciencia y espiritualidad. La ciencia y la espiritualidad, a menudo consideradas como disciplinas separadas, convergen en el estudio de la mente interior. La ciencia proporciona métodos y evidencias que nos ayudan a comprender los mecanismos detrás de los fenómenos mentales y espirituales. La espiritualidad ofrece una perspectiva experiencial y práctica para explorar estos fenómenos en un contexto personal y trascendental. Autores como Fritjof Capra, en el Tao de la Física, han argumentado que los descubrimientos de la física moderna resuenan con enseñanzas de filosofías orientales como el taoísmo y el budismo. Esta convergencia sugiere que una comprensión completa de la realidad incluye tanto el análisis científico como la sabiduría espiritual. 2.9 Aplicaciones prácticas de la ciencia del subconsciente. El conocimiento científico sobre el subconsciente tiene aplicaciones en diversas áreas. Psicoterapia. Técnicas como la terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, EMDR, utilizan principios neurocientíficos para tratar traumas. Educación. Entender cómo el subconsciente aprende puede mejorar métodos educativos, aprovechando la plasticidad cerebral y la importancia de las emociones en el aprendizaje. Desarrollo personal. Programas de entrenamiento mental y emocional se basan en la ciencia para optimizar rendimiento y bienestar. 2.10 Conclusión del capítulo. La ciencia detrás de la mente interior nos ofrece un marco sólido para entender el poder del subconsciente. Desde la neurociencia hasta la física cuántica, las evidencias sugieren que nuestra mente tiene una influencia profunda en nuestra realidad física y emocional. Al integrar este conocimiento con prácticas espirituales, podemos acceder a niveles más profundos de conciencia y transformación. Este capítulo ha proporcionado una visión general de los fundamentos científicos que respaldan el estudio del subconsciente. En los capítulos siguientes, exploraremos cómo aplicar estos conocimientos en técnicas específicas para programar la mente, superar limitaciones y manifestar nuestros objetivos más elevados. El viaje continúa, invitándonos a fusionar ciencia y espíritu en la búsqueda del autoconocimiento y la realización personal. Capítulo 3. El poder de las creencias y las expectativas. Las creencias y las expectativas que albergamos en nuestro subconsciente tienen un impacto profundo en nuestra vida. Actúan como lentes a través de las cuales interpretamos el mundo, influenciando nuestras decisiones, comportamientos y, en última instancia, nuestro destino. Este capítulo explora cómo se forman estas creencias, cómo moldean nuestra realidad y cómo podemos transformarlas para alcanzar una vida plena y significativa.
3.1 La naturaleza de las creencias. Las creencias son convicciones arraigadas que damos por ciertas, a menudo sin cuestionarlas. Pueden ser conscientes o subconscientes y se originan a partir de experiencias personales, influencias culturales, educación y mensajes recibidos durante la infancia. Las creencias funcionan como mapas mentales que nos ayudan a navegar por la vida, pero también pueden limitar nuestro potencial si son restrictivas o negativas. El psicólogo Albert Bandura introdujo el concepto de autoeficacia, que es la creencia en nuestra capacidad para lograr objetivos específicos. Una alta autoeficacia está asociada con mayor motivación y resiliencia, mientras que una baja autoeficacia puede conducir al fracaso autoperpetuado. 3.2 Cómo las creencias moldean la realidad. Nuestras creencias actúan como filtros que determinan cómo interpretamos los eventos y cómo reaccionamos ante ellos. Si creemos que el mundo es un lugar hostil, es más probable que percibamos amenazas y actuemos defensivamente. Por el contrario, si creemos que el mundo está lleno de oportunidades, estaremos más abiertos a experiencias positivas. Este fenómeno está respaldado por el sistema de activación reticular, SAR, una red de neuronas en el cerebro que filtra información sensorial y destaca lo que es relevante para nosotros. Nuestras creencias y objetivos influyen en el SAR, afectando lo que notamos y a lo que prestamos atención. 3.3 Las expectativas como profecías autocumplidas. Las expectativas son creencias sobre el futuro. El efecto Pigmalión, estudiado por Robert Rosenthal y Lenore Jacobson, demuestra cómo las expectativas de una persona pueden influir en el rendimiento de otra. En su estudio, maestros que creían que ciertos estudiantes tenían mayor potencial veían mejoras reales en el desempeño de esos alumnos sin intervenciones adicionales. Este principio se aplica a nivel individual. Si esperamos fracasar, es más probable que nos comportemos de maneras que conduzcan al fracaso. Si esperamos tener éxito, aumentamos nuestras posibilidades de lograrlo. 3.4 Creencias limitantes y cómo superarlas. Las creencias limitantes son convicciones negativas que restringen nuestro desarrollo. Pueden manifestarse como pensamientos del tipo no soy lo suficientemente bueno o no merezco ser feliz. Identificar estas creencias es el primer paso para superarlas. La terapia cognitivo-conductual, TCC, ofrece técnicas para desafiar y reemplazar pensamientos negativos. La reestructuración cognitiva implica cuestionar la validez de estas creencias y reemplazarlas por otras más realistas y positivas. 3.5 El papel del lenguaje en la formación de creencias. El lenguaje que utilizamos, tanto interno como externo, influye en nuestras creencias. Las afirmaciones negativas refuerzan patrones limitantes, mientras que el lenguaje positivo puede fomentar el empoderamiento. La programación neurolingüística, PNL, estudia cómo el lenguaje afecta nuestro sistema nervioso y cómo podemos utilizarlo para reprogramar nuestras respuestas. Por ejemplo, cambiar no puedo hacer esto por estoy aprendiendo a hacer esto transforma una declaración limitante en una posibilidad abierta al crecimiento. 3.6 Creencias colectivas y conciencia social. No solo las creencias individuales afectan nuestra realidad, las creencias colectivas también tienen un impacto significativo. Las normas sociales, las tradiciones culturales y las ideologías compartidas moldean comportamientos a gran escala. El concepto de inconsciente colectivo de Carl Jung se refiere a estructuras mentales compartidas por la humanidad que influyen en nuestras percepciones y acciones. Comprender las creencias colectivas nos permite reconocer cómo nos afectan y cómo podemos contribuir a cambios positivos en la sociedad. 3.7 Técnicas para transformar creencias y expectativas. Existen diversas prácticas para modificar creencias y expectativas limitantes. Visualización creativa, imaginar vívidamente el resultado deseado para influir en el subconsciente y alinear nuestras acciones con nuestros objetivos. Afirmaciones positivas, repetir declaraciones constructivas para reprogramar patrones de pensamiento negativos. Mindfulness y meditación. Practicar la atención plena para aumentar la conciencia de pensamientos y emociones, permitiendo una elección consciente sobre qué creer. Escritura terapéutica. Expresar pensamientos y sentimientos por escrito para clarificar y reorganizar creencias internas. 3.8 Evidencia científica del cambio de creencias. La neurociencia demuestra que el cerebro es plástico y puede cambiar con la experiencia y la práctica deliberada.
Un estudio publicado en Nature Neuroscience mostró que el entrenamiento mental puede fortalecer conexiones neuronales y alterar patrones de pensamiento. Además, investigaciones sobre el placebo y el nocebo refuerzan la idea de que las creencias y expectativas pueden tener efectos fisiológicos reales, afectando la salud y el bienestar. 3.9 Ética y responsabilidad en el poder de las creencias. Reconocer el poder de las creencias conlleva una responsabilidad ética. Es esencial utilizar este conocimiento para el beneficio propio y ajeno, promoviendo el respeto, la compasión y la integridad. Manipular las creencias de otros para beneficio personal es moralmente cuestionable y puede tener consecuencias negativas. 3.10 Conexión entre creencias, espiritualidad y ciencia. La espiritualidad a menudo enfatiza la importancia de la fe y la convicción en la transformación personal. Las tradiciones espirituales enseñan que creer en algo más grande que uno mismo puede brindar propósito y guía. La ciencia, por su parte, nos proporciona herramientas para entender cómo funcionan las creencias y cómo podemos influir en ellas de manera efectiva. Al combinar ambos enfoques, obtenemos una perspectiva integral que nos permite crecer y contribuir positivamente al mundo. 3.11 Historias de transformación personal. Numerosos relatos ilustran cómo cambiar creencias puede transformar vidas. Personas que superan circunstancias adversas, sanan de enfermedades o alcanzan metas aparentemente inalcanzables a menudo atribuyen su éxito a un cambio fundamental en sus creencias y expectativas. Estos ejemplos sirven como inspiración y evidencia de que es posible reprogramar el subconsciente para lograr cambios significativos. 3.12 Conclusión del capítulo. Las creencias y las expectativas son fuerzas poderosas que dan forma a nuestra realidad. Al tomar conciencia de ellas y aprender a transformarlas, abrimos la puerta a un potencial ilimitado. Este capítulo ha explorado la naturaleza de las creencias, su impacto en nuestras vidas y las técnicas para modificarlas. En los siguientes capítulos, profundizaremos en métodos específicos para programar la mente hacia el éxito, explorar la conexión entre la mente y el espíritu, y aplicar estos conocimientos en diversos ámbitos de la vida. El viaje continúa, invitándonos a asumir el rol de arquitectos conscientes de nuestro propio destino. Capítulo 4. Programación mental para el éxito. El éxito es un concepto multifacético que abarca logros personales, profesionales, emocionales y espirituales. La programación mental para el éxito implica dirigir conscientemente nuestros pensamientos, emociones y creencias hacia la realización de nuestros objetivos. Este capítulo explora cómo podemos utilizar técnicas científicas y espirituales para reprogramar el subconsciente, alineándolo con nuestras aspiraciones más elevadas. 4.1 Comprendiendo la programación mental. La mente humana funciona en gran medida como un sistema programable. Desde una perspectiva neurocientífica, los patrones de pensamiento repetitivos crean vías neuronales fortalecidas a través de la plasticidad sináptica. Esto significa que los hábitos mentales se consolidan con la práctica, sean estos positivos o negativos. La programación mental es el proceso de influir deliberadamente en estos patrones para favorecer resultados deseados. Al igual que un programador codifica instrucciones en una computadora, podemos codificar nuestra mente con pensamientos y creencias que nos impulsen hacia el éxito. 4.2 El papel del subconsciente en el logro de metas. El subconsciente es responsable de aproximadamente el 95% de nuestras actividades mentales, según estimaciones de la psicología cognitiva. Funciona como un piloto automático que regula hábitos, reacciones emocionales y procesos corporales sin intervención consciente. Al programar el subconsciente con imágenes y afirmaciones positivas, influimos en este piloto automático para que trabaje a nuestro favor. El Dr. Maxwell Maltz, en su obra Psicocibernética, sostiene que el subconsciente es como un mecanismo de búsqueda de objetivos que, una vez programado, nos guía hacia el logro de nuestras metas. 4.3 Técnicas de afirmaciones positivas. Las afirmaciones son declaraciones positivas en tiempo presente que refuerzan creencias y objetivos deseados. Para que sean efectivas, deben ser específicas, realistas y emocionales. Por ejemplo, en lugar de decir quiero tener éxito, una afirmación efectiva sería estoy alcanzando mis metas profesionales con confianza y entusiasmo. La repetición constante de afirmaciones fortalece las conexiones neuronales asociadas con esas creencias, reprogramando el subconsciente.
Es esencial pronunciarlas con convicción y visualizar el sentimiento asociado con su realización. 4.4 Visualización creativa y ensayo mental. La visualización es una técnica poderosa que implica imaginar con detalle vívido el logro de un objetivo. Estudios en psicología del deporte han demostrado que los atletas que practican ensayos mentales mejoran su rendimiento. Un estudio publicado en el Journal of Applied Sports Psychology encontró que la visualización incrementa la confianza y reduce la ansiedad. Al visualizar, es importante involucrar todos los sentidos y experimentar las emociones asociadas con el éxito. Esto ancla la experiencia en el subconsciente, que no distingue entre experiencias reales e imaginadas con suficiente intensidad. 4.5 Meditación y estados de ondas cerebrales óptimos. La meditación facilita la entrada en estados de ondas cerebrales alfa y zeta, donde el subconsciente es más receptivo. Técnicas como la meditación trascendental o mindfulness ayudan a calmar la mente consciente y abrir un canal directo al subconsciente. Durante estos estados, practicar afirmaciones y visualizaciones amplifica su efectividad. Además, la meditación reduce el estrés y mejora la claridad mental, creando un entorno interno propicio para el éxito. 4.6 Reestructuración cognitiva y creencias limitantes. Identificar y desafiar creencias limitantes es crucial en la programación mental. La reestructuración cognitiva, una técnica de la terapia cognitivo-conductual, implica reconocer pensamientos negativos automáticos y reemplazarlos por interpretaciones más equilibradas. Por ejemplo, transformar "nunca seré capaz de liderar un equipo" en "estoy desarrollando mis habilidades de liderazgo y cada día me acerco más a mi objetivo". Este cambio en el diálogo interno modifica las conexiones neuronales y cambia la percepción de uno mismo. 4.7 Neuroplasticidad y hábitos. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse formando nuevas conexiones neuronales. Esto significa que podemos cambiar hábitos y comportamientos a través de la práctica y la repetición. James Clear, en su libro Hábitos Atómicos, enfatiza la importancia de pequeños cambios consistentes para lograr transformaciones significativas. Establecer rutinas diarias que apoyen nuestros objetivos programa el subconsciente para mantenernos en el camino hacia el éxito. 4.8 Anclaje emocional y programación neurolingüística. El anclaje es una técnica de la programación neurolingüística, PNL, que asocia una respuesta emocional positiva con un estímulo específico. Esto permite acceder a estados emocionales empoderadores cuando sea necesario. Por ejemplo, presionar suavemente un punto específico en la muñeca mientras se experimenta una emoción de confianza puede crear un ancla. Posteriormente, al presionar ese punto, se desencadena la emoción asociada, proporcionando un impulso emocional en situaciones desafiantes. 4.9 El papel de la gratitud y la actitud positiva. Practicar la gratitud influye positivamente en el bienestar emocional y mental. Estudios publicados en Journal of Personality and Social Psychology demuestran que las personas que expresan gratitud regularmente experimentan mayores niveles de felicidad y satisfacción. La gratitud reprograma el subconsciente para enfocarse en aspectos positivos de la vida, atrayendo más experiencias favorables. Mantener una actitud positiva no significa ignorar desafíos, sino abordarlos desde una perspectiva constructiva. 4.10 Entorno y asociación con influencias positivas. El entorno y las personas con quienes interactuamos influyen en nuestra programación mental. Jim Rohn, empresario y orador motivacional, afirmó: "Eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo". Rodearse de influencias positivas y exitosas inspira y refuerza creencias empoderadoras. Además, consumir contenido enriquecedor, libros, conferencias, cursos, alimenta la mente con ideas y conocimientos que apoyan nuestros objetivos. 4.11 Metas claras y planificación estratégica. Establecer metas claras y específicas es fundamental. Según el método SMART, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, las metas deben ser específicas, definidas con claridad, medibles, cuantificables para evaluar el progreso, alcanzables, realistas y posibles de lograr, relevantes,
alineadas con valores y propósitos personales, limitadas en el tiempo, con un plazo definido para su consecución. La planificación estratégica implica desglosar las metas en pasos accionables y establecer hitos que guíen el proceso. 4.12 Conexión entre la programación mental y la espiritualidad. La espiritualidad aporta una dimensión profunda a la programación mental. Creer en una fuerza superior o en un propósito más allá de uno mismo puede fortalecer la determinación y proporcionar sentido al esfuerzo. Prácticas espirituales como la oración, la contemplación y el servicio a los demás enriquecen el proceso de crecimiento personal. El filósofo y psicólogo William James, en su obra Las variedades de la experiencia religiosa, explora cómo las experiencias espirituales pueden transformar profundamente la vida de las personas, otorgándoles fortaleza y resiliencia. 4.13 Superación de obstáculos y resiliencia. El camino hacia el éxito no está exento de desafíos. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y recuperarse de las dificultades. Fortalecer la mente implica desarrollar tolerancia a la frustración y aprender de los fracasos. La doctora Angela Duckworth, en su investigación sobre la determinación, GRIT, concluye que la pasión y la perseverancia son indicadores clave del éxito a largo plazo, más que el talento o la inteligencia innata. 4.14 Evaluación y ajuste continuo. La programación mental es un proceso dinámico. Es importante evaluar periódicamente el progreso, reflexionar sobre lo que funciona y ajustar estrategias cuando sea necesario. La autoevaluación honesta permite identificar áreas de mejora y celebrar logros alcanzados. 4.15 Conclusión del capítulo. Programar la mente para el éxito es una combinación de ciencia y arte que integra principios neurocientíficos con prácticas espirituales y psicológicas. Al tomar control consciente de nuestros pensamientos, creencias y emociones, activamos el poder del subconsciente para materializar nuestros objetivos. Este capítulo ha ofrecido herramientas y técnicas para iniciar este proceso transformador. En los siguientes capítulos, profundizaremos en la conexión entre mente y espíritu y exploraremos prácticas como la visualización y la meditación que potencian aún más nuestra capacidad para crear la vida que deseamos. Continuamos así nuestro viaje hacia el autodescubrimiento y la realización plena. Capítulo 5. La conexión entre mente y espíritu. La relación entre la mente y el espíritu es un tema que ha intrigado a pensadores, científicos y buscadores espirituales a lo largo de la historia. Esta conexión profunda es fundamental para comprender la naturaleza humana en su totalidad, integrando aspectos físicos, mentales y espirituales. En este capítulo, exploraremos cómo la mente y el espíritu interactúan, cómo esta relación influye en nuestra experiencia de la realidad y cómo podemos cultivar una armonía entre ambos para alcanzar una vida más plena y consciente. 5.1 Definiendo mente y espíritu. Para abordar esta conexión, es esencial definir qué entendemos por mente y espíritu. La mente suele asociarse con procesos cognitivos, pensamientos, emociones y conciencia. Es el centro de nuestras experiencias subjetivas y nuestra percepción del mundo. El espíritu, por otro lado, se refiere a la esencia inmaterial que trasciende lo físico, a menudo asociada con el alma, la energía vital o el ser superior. En muchas tradiciones filosóficas y espirituales, el espíritu es visto como la fuente de vida y conciencia, mientras que la mente es el instrumento a través del cual experimentamos e interpretamos la realidad. Esta distinción nos permite explorar cómo ambos aspectos interactúan y se influencian mutuamente. 5.2 Perspectivas históricas y filosóficas. Desde la antigüedad, diferentes culturas han explorado la relación entre mente y espíritu. En la filosofía platónica, el alma es inmortal y preexiste al cuerpo, con la mente como vehículo para recordar las verdades eternas. En el pensamiento oriental, como en el hinduismo y el budismo, la mente es vista como una manifestación del espíritu universal, y la iluminación se logra al trascender las limitaciones mentales para unirse con la conciencia cósmica. René Descartes, filósofo francés, propuso el dualismo cartesiano, que separa la mente, res cogitans, de la materia, res extensa, planteando una distinción clara entre lo mental y lo físico. Sin embargo, esta separación ha sido cuestionada por enfoques más integradores que consideran mente y espíritu como aspectos interrelacionados de una misma realidad. 5.3 La ciencia y la espiritualidad, un diálogo necesario.
La ciencia moderna, particularmente en campos como la neurociencia y la física cuántica, ha comenzado a explorar fenómenos que sugieren una conexión más profunda entre mente y espíritu. Investigaciones sobre la conciencia indican que ésta podría no ser simplemente un subproducto de la actividad cerebral, sino un componente fundamental del universo. El físico David Bohm propuso la teoría del orden implicado, donde todas las partes del universo están interconectadas en un nivel profundo. Esta idea resuena con conceptos espirituales de unidad y conciencia universal, sugiriendo que la mente individual está intrínsecamente ligada al todo. 5.4 La experiencia espiritual y la mente. Las experiencias espirituales, como estados místicos, revelaciones o sensaciones de unidad con el cosmos, a menudo implican una alteración de la actividad mental normal. Durante estas experiencias, las personas reportan una expansión de la conciencia más allá del ego y las limitaciones personales. Estudios con imágenes cerebrales han mostrado que durante estados meditativos profundos o experiencias de trance, hay cambios significativos en la actividad de ciertas áreas del cerebro, como la corteza prefrontal y el lóbulo parietal, que se asocian con la sensación del yo y la percepción del tiempo y el espacio. 5.5 Prácticas que fomentan la conexión entre mente y espíritu. Existen diversas prácticas diseñadas para fortalecer la conexión entre mente y espíritu. Meditación, una disciplina que calma la mente y abre un espacio para experimentar la conciencia pura. Tradiciones como el Zen o el Mindfulness se enfocan en la atención plena y la presencia en el momento. Yoga y pranayama combinan posturas físicas con técnicas de respiración para equilibrar la energía vital, prana, y facilitar estados meditativos. Oración y contemplación. En muchas religiones, la oración es un medio para comunicarse con lo divino, mientras que la contemplación profunda permite reflexionar sobre verdades espirituales. Arte y creatividad. La expresión artística puede ser una vía para canalizar inspiración y conectar con dimensiones más profundas de la experiencia humana. 5.6 La conciencia como puente entre mente y espíritu. La conciencia es el hilo conductor que une mente y espíritu. Algunos filósofos y científicos, como el neurocientífico Christoph Koch, sugieren que la conciencia es una propiedad fundamental del universo, no reducible a procesos físicos. Este enfoque panpsiquista propone que la mente y la materia son aspectos de una misma realidad subyacente. Así, al expandir nuestra conciencia, nos acercamos a comprender y experimentar esa unidad esencial. 5.7 Beneficios de integrar mente y espíritu. La armonía entre mente y espíritu tiene múltiples beneficios. Bienestar emocional. Una conexión profunda puede reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, promoviendo una mayor paz interior. Propósito y sentido de vida. Comprender nuestra naturaleza espiritual puede proporcionar un sentido más profundo de propósito y dirección. Creatividad e intuición. Al abrirnos a niveles más profundos de conciencia, podemos acceder a ideas y soluciones innovadoras. Relaciones enriquecedoras. Una mayor conciencia espiritual nos permite relacionarnos con otros desde la empatía y la compasión. 5.8 Obstáculos en la conexión entre mente y espíritu. A pesar de los beneficios, varios obstáculos pueden dificultar esta conexión. Identificación con el ego. El apego a una identidad limitada puede impedirnos experimentar nuestra naturaleza más amplia. Distracciones y estímulos externos. El ritmo acelerado de la vida moderna y la sobrecarga de información pueden desconectarnos de nuestro interior. Creencias limitantes, ideas preconcebidas sobre la espiritualidad o el escepticismo extremo pueden bloquear la apertura necesaria. 5.9 Superando barreras y profundizando la conexión. Para superar estos obstáculos, es útil practicar la autoconciencia. Observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio nos permite reconocer patrones limitantes. Cultivar la paciencia y la disciplina. El desarrollo espiritual es un proceso continuo que requiere dedicación. Buscar comunidad y guía. Participar en grupos espirituales o trabajar con un mentor puede brindar apoyo y orientación. 5.10 Testimonios y evidencias de la conexión. Personas de diversas culturas y contextos han compartido experiencias que ilustran la conexión entre mente y espíritu. Estas narrativas, aunque subjetivas, ofrecen insights valiosos sobre la naturaleza humana y la posibilidad de trascendencia. Investigaciones en psicología transpersonal, como las del Dr. Stanislav Grof, exploran estos estados ampliados de conciencia y su potencial terapéutico. 5.11 La integración en la vida cotidiana.
Llevar esta conexión a nuestra vida diaria implica practicar la presencia plena, estar completamente inmersos en el momento presente, apreciando cada experiencia, actuar con intención y conciencia, tomar decisiones alineadas con nuestros valores espirituales, servir a los demás. La compasión y el servicio son expresiones naturales de una conciencia expandida. 5.12 Conclusión del capítulo. La conexión entre mente y espíritu es una puerta hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo. Al explorar y fortalecer esta relación, no solo enriquecemos nuestra vida personal, sino que también contribuimos a un mundo más consciente y compasivo. Este capítulo ha profundizado en la naturaleza de esta conexión, ofreciendo perspectivas y prácticas para cultivarla. En los próximos capítulos, examinaremos técnicas específicas como la visualización y la meditación, y cómo superar barreras mentales que nos impiden acceder plenamente a nuestro potencial interior. El viaje hacia el autodescubrimiento continúa, invitándonos a integrar mente y espíritu en una danza armoniosa de transformación y realización. Capítulo 6. Técnicas de visualización y meditación. La visualización y la meditación son herramientas poderosas que permiten acceder y moldear el subconsciente. Estas prácticas milenarias han sido utilizadas en diversas tradiciones espirituales y, en las últimas décadas, han recibido el reconocimiento de la ciencia por sus beneficios en la salud mental y física. En este capítulo, exploraremos cómo aplicar técnicas de visualización y meditación para profundizar en el autoconocimiento, transformar creencias limitantes y manifestar objetivos. 6.1 Comprendiendo la visualización. La visualización es el proceso de crear imágenes mentales vívidas con el propósito de influir en la mente subconsciente. Al imaginar una situación o resultado deseado con detalle sensorial y emocional, se envían señales al cerebro que pueden alterar patrones neuronales y generar cambios en el comportamiento y las percepciones. La neurociencia ha demostrado que el cerebro no distingue completamente entre una experiencia real y una imaginada con suficiente intensidad. Esto se debe a que las mismas áreas cerebrales se activan durante la visualización y la experiencia real. Por lo tanto, la visualización puede considerarse una forma de ensayo mental que prepara al individuo para lograr sus metas. 6.2 Beneficios de la visualización. La práctica regular de la visualización ofrece múltiples beneficios. Mejora del rendimiento. Atletas y profesionales utilizan la visualización para perfeccionar habilidades y prepararse para eventos importantes. Reducción del estrés y la ansiedad. Imaginar escenarios calmantes puede inducir estados de relajación profunda. Superación de obstáculos internos. Permite reprogramar creencias limitantes y fomentar la confianza en uno mismo. Atracción de resultados deseados. Según la ley de la atracción, enfocarse en objetivos positivos puede atraer circunstancias favorables. 6.3 Técnicas de visualización. Existen diversas técnicas para practicar la visualización. Visualización creativa. Consiste en imaginar con detalle un objetivo o deseo, incluyendo imágenes, sonidos, sensaciones y emociones asociadas. Es importante hacerlo en un estado de relajación y con una actitud positiva. Tablero de visión. Vision Board. Crear un collage físico o digital con imágenes que representen metas y aspiraciones. Este tablero actúa como un recordatorio visual y refuerza el enfoque en los objetivos. Visualización guiada. Utiliza grabaciones o guías que conducen al practicante a través de escenas imaginadas, facilitando la inmersión en la experiencia. Repetición mental de tareas, especialmente útil en el aprendizaje de habilidades, implica imaginar la realización exitosa de una tarea específica. 6.4 La meditación como puente al subconsciente. La meditación es una práctica que implica entrenar la mente para enfocarse y, en última instancia, alcanzar un estado de conciencia plena y tranquilidad interior. A través de la meditación, se puede acceder a niveles más profundos de la mente, permitiendo una mayor conexión con el subconsciente y el espíritu. La meditación reduce la actividad en la red neuronal por defecto, responsable de la divagación mental, y aumenta la actividad en áreas asociadas con la atención y la regulación emocional. Esto conduce a una mayor claridad mental y equilibrio emocional. 6.5 Beneficios científicamente probados de la meditación. Numerosos estudios han documentado los beneficios de la meditación. Reducción del estrés y la ansiedad.
disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Mejora de la salud cardiovascular, reduce la presión arterial y el riesgo de enfermedades cardíacas. Fortalecimiento del sistema inmunológico, aumenta la resistencia a enfermedades. Mejora de la concentración y la memoria, potencia funciones cognitivas superiores. 6.6 Técnicas de meditación. Hay múltiples formas de meditación, adaptables a las necesidades y preferencias individuales. Meditación Mindfulness, atención plena, se centra en observar el momento presente sin juicio, incluyendo pensamientos, sensaciones y emociones. Meditación de concentración implica enfocar la atención en un solo punto, como la respiración, un mantra o una vela. Meditación trascendental utiliza mantras específicos para trascender el pensamiento consciente y acceder a niveles profundos de conciencia. Meditación en movimiento, practicada en disciplinas como el tai chi o el yoga, combina movimiento físico con atención plena. 6.7 Integrando visualización y meditación. La combinación de visualización y meditación potencia los efectos de ambas prácticas. Durante la meditación, la mente se encuentra en un estado receptivo, lo que facilita la incorporación de imágenes y afirmaciones positivas en el subconsciente. Un enfoque efectivo es comenzar con una meditación que induzca relajación profunda, seguida de una visualización detallada del objetivo deseado. Este proceso no solo refuerza las imágenes mentales, sino que también asocia emociones positivas con las metas, incrementando la motivación y la convicción. 6.8 Práctica guiada, ejercicio de visualización y meditación. A continuación, se presenta un ejercicio práctico. 1. Preparación. Encuentre un lugar tranquilo donde no sea interrumpido. Siéntese cómodamente con la espalda recta. 2. Relajación. Cierre los ojos y realice varias respiraciones profundas. Sienta cómo cada exhalación libera tensión. 3. Meditación. Enfoque su atención en la respiración. Si surgen pensamientos, obsérvelos sin involucrarse y regrese suavemente a la respiración. 4. Visualización. Una vez relajado, comience a imaginar su objetivo con todo detalle. Incluya imágenes, sonidos, olores y, especialmente, las emociones asociadas con haber alcanzado esa meta. 5. Afirmación. Repita mentalmente una afirmación positiva relacionada con su objetivo. Por ejemplo, estoy plenamente capacitado y confío en mi habilidad para lograr mis metas. 6. Finalización. Después de unos minutos, tome conciencia de su cuerpo y del entorno. Abra los ojos lentamente y retome sus actividades con calma. 6.9 Consideraciones para una práctica efectiva. Regularidad. La consistencia es clave. Practique diariamente, aunque sea por periodos cortos. Actitud abierta. Aborde la práctica sin expectativas rígidas. Permita que la experiencia fluya naturalmente. Paciencia. Los resultados pueden no ser inmediatos. Confíe en el proceso y sea paciente consigo mismo. Registro de experiencias. Llevar un diario puede ayudar a reflejar avances y tomar conciencia de cambios internos. 6.10 Evidencia científica y estudios de caso. Investigaciones han respaldado la eficacia de estas técnicas. Un estudio publicado en Behavioral Brain Research encontró que la meditación regular aumenta la materia gris en áreas cerebrales asociadas con el aprendizaje y la memoria. Atletas de alto rendimiento, como los medallistas olímpicos, han utilizado la visualización para mejorar su desempeño. Michael Phelps, nadador olímpico, atribuyó parte de su éxito a visualizar cada detalle de sus carreras antes de competir. 6.11 Aspectos espirituales de la práctica. Más allá de los beneficios prácticos, la visualización y la meditación son puertas hacia una comprensión más profunda de uno mismo y del universo. Facilitan experiencias de conexión con el todo, fomentando valores como la compasión, la empatía y el amor universal. En muchas tradiciones, se considera que estas prácticas elevan la vibración energética del individuo, permitiendo alinearse con energías superiores y acceder a intuiciones y sabidurías más elevadas. 6.12 Superando obstáculos en la práctica. Es común enfrentar desafíos al iniciar estas prácticas. Distracción mental. La mente puede resistirse y divagar. Es normal. Simplemente reconozca los pensamientos y regrese al enfoque. Incomodidad física. Asegúrese de estar en una posición cómoda. Con el tiempo, el cuerpo se adaptará. Impaciencia.
Evite juzgar su desempeño. La meditación y la visualización son habilidades que se desarrollan con el tiempo. 6.13 Ética y responsabilidad en el uso de estas técnicas. Utilizar estas prácticas con integridad es esencial. Los objetivos visualizados deben estar en armonía con valores éticos y considerar el bienestar propio y de los demás. Manipular o influir negativamente en otros a través de estas técnicas es contrario a principios espirituales y puede generar consecuencias negativas. 6.14 Conclusión del capítulo. La visualización y la meditación son herramientas poderosas para acceder al subconsciente, transformar patrones internos y manifestar una vida alineada con nuestros deseos más profundos. Integran ciencia y espiritualidad, ofreciendo beneficios comprobables y abriendo puertas a experiencias trascendentales. Al adoptar estas prácticas con dedicación y apertura, emprendemos un camino de autodescubrimiento y crecimiento que impacta positivamente en todos los aspectos de nuestra vida. En los siguientes capítulos, exploraremos cómo superar barreras mentales, sanar a través del subconsciente y aplicar estos conocimientos en nuestras relaciones y actividades cotidianas. Continuamos así nuestro viaje hacia la realización plena y consciente. Capítulo 7. Superando barreras mentales. Las barreras mentales son obstáculos internos que limitan nuestro potencial y nos impiden alcanzar nuestras metas y vivir plenamente. Estas barreras pueden manifestarse como miedos, dudas, creencias limitantes y patrones de pensamiento negativos que se arraigan en el subconsciente y afectan nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo. En este capítulo, exploraremos las causas de estas barreras, cómo identificarlas y, lo más importante, las estrategias para superarlas y liberar el potencial ilimitado de la mente. 7.1 Comprendiendo las barreras mentales. Las barreras mentales son construcciones psicológicas que surgen de experiencias pasadas, influencias sociales y culturales, y mensajes internalizados a lo largo de la vida. Pueden estar relacionadas con el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, la falta de autoestima, el perfeccionismo y otros factores que generan autolimitación. La psicología cognitiva explica que estos patrones de pensamiento negativo, conocidos como distorsiones cognitivas, pueden distorsionar la realidad y crear ciclos de autoperpetuación. Por ejemplo, el pensamiento de todo o nada lleva a percibir situaciones en extremos, sin reconocer los matices intermedios. 7.2 Identificación de creencias limitantes. El primer paso para superar las barreras mentales es identificarlas. Esto implica una introspección honesta y profunda para reconocer los pensamientos y creencias que nos están frenando. Algunas técnicas para lograrlo incluyen autoobservación, prestar atención a los pensamientos recurrentes y emociones que surgen en diferentes situaciones. Escritura reflexiva, llevar un diario donde se registren pensamientos, sentimientos y reacciones, lo que ayuda a detectar patrones. Retroalimentación externa, buscar la perspectiva de personas de confianza que puedan ofrecer insights sobre comportamientos autolimitantes. 7.3 El origen de las barreras mentales. Comprender el origen de estas barreras es esencial para desactivarlas. Muchas veces, las creencias limitantes se forman en la infancia a partir de mensajes recibidos de padres, maestros y figuras de autoridad. Traumas emocionales y experiencias negativas pueden generar miedos profundos y autoconceptos negativos. El psicoanalista Carl Gustav Jung señaló que hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esto enfatiza la importancia de traer a la conciencia esos patrones subconscientes que nos condicionan. 7.4 Estrategias para superar barreras mentales. Existen diversas estrategias respaldadas por la psicología y prácticas espirituales que pueden ayudar a superar las barreras mentales. Reestructuración cognitiva. Técnica de la terapia cognitivo-conductual que implica identificar pensamientos negativos y reemplazarlos por interpretaciones más realistas y positivas. Terapia de aceptación y compromiso. Acta enfocada en aceptar pensamientos y sentimientos sin juzgarlos y comprometerse con acciones que alineen con los valores personales. Prácticas de mindfulness. La atención plena ayuda a observar los pensamientos sin identificarse con ellos, reduciendo su poder sobre nuestras emociones y comportamientos. Hipnoterapia. Utiliza la hipnosis para acceder al subconsciente y reprogramar creencias limitantes. EFT.
Emotional Freedom Techniques, técnica que combina la acupresión con afirmaciones para liberar bloqueos emocionales. 7.5 Cultivando la autoestima y la autocompasión. La baja autoestima es una barrera común que limita el crecimiento personal. Cultivar la autoestima implica reconocer el propio valor intrínseco y desarrollar una relación saludable con uno mismo. La autocompasión, según la doctora Kristen Neff, implica ser amable y comprensivo con uno mismo en momentos de dificultad, en lugar de crítico y duro. Prácticas para fomentar la autoestima y la autocompasión. Afirmaciones positivas, repetir frases que refuercen el valor personal y las capacidades. Cuidado personal, dedicarse tiempo y actividades que promuevan el bienestar físico y emocional. Establecer límites saludables, aprender a decir no y priorizar las propias necesidades. 7.6 Enfrentando el miedo y la ansiedad. El miedo es una emoción natural que puede protegernos, pero también paralizarnos cuando es excesivo o irracional. Enfrentar el miedo implica exposición gradual, enfrentar progresivamente las situaciones que generan miedo para desensibilizar la respuesta emocional. Respiración y relajación. Técnicas de respiración profunda y relajación muscular reducen la respuesta fisiológica al miedo. Reevaluación cognitiva, cuestionar la realidad de los temores y considerar evidencia objetiva. La ansiedad, relacionada con la anticipación de amenazas futuras, puede ser manejada mediante mindfulness. Centrar la atención en el presente reduce la preocupación por el futuro. Técnicas de grounding, enfocarse en sensaciones físicas inmediatas para anclar la mente al momento presente. Terapia cognitivo-conductual, trabajar con un profesional para modificar patrones de pensamiento ansiosos. 7.7 El papel del perdón y la liberación emocional. Aferrarse a resentimientos y culpas puede crear barreras emocionales significativas. El perdón, tanto hacia otros como hacia uno mismo, libera cargas emocionales y permite avanzar. Según investigaciones publicadas en el Journal of Behavioral Medicine, el perdón está asociado con mejor salud mental y física. Prácticas como escribir una carta de perdón, aunque no se envíe, o meditaciones enfocadas en la compasión pueden facilitar este proceso. 7.8 La importancia de establecer metas y propósitos. Tener claridad sobre lo que se quiere lograr proporciona dirección y motivación para superar obstáculos. Las metas deben ser específicas, realistas y alineadas con los valores personales. Establecer un propósito de vida más amplio, que trascienda intereses personales y contribuya al bienestar de otros, puede otorgar un sentido de significado que impulsa a superar limitaciones. 7.9 Apoyo social y redes de apoyo. No estamos solos en el camino de crecimiento personal. Buscar apoyo en amigos, familiares, grupos de apoyo o profesionales de la salud mental puede ser crucial para superar barreras. La teoría del apoyo social sugiere que contar con relaciones significativas reduce el estrés y mejora la capacidad para afrontar desafíos. 7.10 Practicando la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y recuperarse de situaciones adversas. Fortalecer la resiliencia implica desarrollar una mentalidad de crecimiento, ver los desafíos como oportunidades de aprendizaje, según la psicóloga Carol Dweck. Mantener una perspectiva positiva, enfocarse en soluciones y mantener la esperanza. Cuidar la salud física, el ejercicio, la nutrición y el descanso adecuados contribuyen al bienestar general y la capacidad de afrontar el estrés. 7.11 Conexión con la espiritualidad. La espiritualidad puede ofrecer fortaleza y orientación para superar barreras mentales. Creencias y prácticas espirituales brindan un sentido de propósito, pertenencia y conexión con algo más grande que uno mismo. La fe, en cualquier forma que tome para el individuo, puede ser una fuente poderosa de resiliencia y motivación. 7.12 Historias de superación. Los relatos de personas que han superado barreras significativas pueden inspirar y ofrecer estrategias prácticas. Ejemplos como el de Viktor Frankl, quien en su libro El hombre en busca de sentido relata cómo encontró propósito incluso en las condiciones extremas de un campo de concentración, demuestran el poder de la mente para trascender circunstancias adversas. 7.13 Compromiso con el crecimiento continuo. Superar barreras mentales es un proceso continuo. Implica compromiso y disposición para trabajar en uno mismo de manera constante.
celebrar los avances y ser paciente con el proceso es fundamental. Establecer una práctica regular de reflexión, aprendizaje y automejora mantiene el impulso y permite adaptarse a nuevos desafíos que puedan surgir. 7.14 Conclusión del capítulo. Las barreras mentales pueden parecer insuperables, pero con las herramientas y estrategias adecuadas es posible superarlas y liberar el potencial pleno de la mente y el espíritu. Este capítulo ha explorado diversas técnicas y enfoques para identificar y trascender estos obstáculos internos. Al enfrentar y superar nuestras propias limitaciones, no solo transformamos nuestra vida, sino que también nos convertimos en ejemplos e inspiraciones para otros en su camino de crecimiento. En los siguientes capítulos, profundizaremos en cómo el subconsciente influye en nuestra salud y bienestar, y cómo podemos aplicar estos conocimientos en nuestras relaciones y actividades diarias para vivir con mayor plenitud y conciencia. Capítulo 8. Sanación y bienestar a través del subconsciente. La salud y el bienestar son aspectos fundamentales de la experiencia humana que abarcan no solo el plano físico, sino también el mental, emocional y espiritual. El subconsciente desempeña un papel crucial en nuestra salud integral, ya que almacena creencias, emociones y patrones que pueden influir en nuestro estado de bienestar. En este capítulo, exploraremos cómo acceder y utilizar el poder del subconsciente para promover la sanación y el equilibrio en todos los niveles de nuestro ser. 8.1 La interconexión entre mente y cuerpo. La medicina moderna reconoce cada vez más la estrecha relación entre la mente y el cuerpo. La psiconeuroinmunología es una disciplina que estudia cómo los pensamientos y emociones afectan el sistema inmunológico y, por ende, la salud física. Emociones negativas crónicas, como el estrés, la ansiedad y la depresión, pueden debilitar las defensas del organismo y predisponer a enfermedades. Por otro lado, emociones positivas y estados mentales equilibrados contribuyen a la homeostasis y promueven la capacidad natural del cuerpo para sanar. El Dr. Herbert Benson, de la Escuela de Medicina de Harvard, introdujo el término respuesta de relajación para describir cómo técnicas como la meditación y la respiración profunda activan mecanismos de sanación en el cuerpo. 8.2 El papel del subconsciente en la sanación. El subconsciente almacena no solo patrones mentales, sino también emociones reprimidas y traumas que pueden manifestarse como síntomas físicos. La teoría de la somatización sugiere que el cuerpo expresa a través de dolencias físicas lo que la mente no ha procesado conscientemente. Acceder al subconsciente permite identificar y liberar estas emociones atrapadas, facilitando la sanación. Métodos terapéuticos como la hipnoterapia y la terapia regresiva se enfocan en explorar el subconsciente para resolver conflictos internos que afectan la salud. 8.3 Creencias y salud. Nuestras creencias sobre la salud y la enfermedad pueden influir en nuestro bienestar. Creencias limitantes como las enfermedades son inevitables con la edad o mi familia siempre ha sufrido de esta condición pueden programar el subconsciente para aceptar la enfermedad como una realidad inmutable. Reprogramar estas creencias a través de afirmaciones positivas y visualizaciones puede alterar la percepción del cuerpo y activar procesos de sanación. El efecto placebo es un claro ejemplo de cómo las expectativas y creencias pueden provocar mejoras reales en la salud. 8.4 Técnicas de sanación a través del subconsciente. Visualización para la sanación. Imaginar el proceso de sanación dentro del cuerpo puede estimular respuestas fisiológicas positivas. Por ejemplo, visualizar células inmunológicas combatiendo una infección o tejido regenerándose puede influir en la recuperación. Afirmaciones de salud. Repetir afirmaciones como mi cuerpo está sano y fuerte o cada día me siento mejor y más vital refuerza mensajes positivos en el subconsciente. Meditación curativa. Prácticas meditativas enfocadas en la sanación, como la meditación de luz blanca, ayudan a equilibrar energías y promover el bienestar. Técnicas de liberación emocional. EFT combinan la acupresión con afirmaciones para liberar bloqueos energéticos y emocionales que afectan la salud. 8.5 El poder de las emociones positivas. Las emociones positivas, como el amor, la gratitud y la alegría, tienen un efecto regenerador en el organismo. El investigador Dr. David R. Hawkins, en su libro El poder contra la fuerza, propone que las emociones vibran en diferentes frecuencias energéticas, y las más elevadas pueden contrarrestar los efectos negativos de las emociones inferiores. Cultivar emociones positivas a través de prácticas como la gratitud diaria,
el cultivo de relaciones significativas y la participación en actividades placenteras contribuye al bienestar integral. 8.6 La importancia del perdón en la sanación. El perdón es una herramienta poderosa para liberar cargas emocionales que afectan la salud. Aferrarse al resentimiento y la ira puede generar estrés crónico y somatización. Estudios publicados en Journal of Behavioral Medicine indican que el perdón está asociado con menor presión arterial, mejor función cardiovascular y mayor bienestar psicológico. Practicar el perdón implica liberar el deseo de venganza y permitir que la paz reemplace al conflicto interno. Esto no necesariamente absuelve a otros de sus acciones, pero libera al individuo del sufrimiento asociado. 8.7 Conexión con la energía vital. Diversas tradiciones médicas y espirituales reconocen la existencia de una energía vital que fluye a través del cuerpo, conocida como chi en la medicina tradicional china, prana en el yoga o ki en el reiki. Bloqueos en el flujo de esta energía pueden conducir a desequilibrios y enfermedad. Prácticas como el tai chi, el qigong, el yoga y la terapia de reiki buscan equilibrar y armonizar esta energía, promoviendo la salud y el bienestar. 8.8 Alimentación y subconsciente. La relación con la comida está influenciada por patrones subconscientes. Hábitos alimenticios poco saludables pueden ser resultado de emociones no procesadas, estrés o creencias limitantes sobre el cuerpo y la nutrición. Reprogramar el subconsciente para adoptar una relación positiva con la alimentación implica conciencia plena al comer, practicar mindfulness durante las comidas para apreciar sabores, texturas y señales de saciedad. Afirmaciones positivas sobre el cuerpo, fomentar la aceptación y el respeto por el cuerpo tal como es, promoviendo elecciones alimenticias saludables. Identificación de triggers emocionales, reconocer y abordar las emociones que llevan a comer en exceso o elegir alimentos poco nutritivos. 8.9 El sueño y la regeneración. El sueño es esencial para la regeneración física y mental. Durante el sueño, especialmente en fases profundas como el sueño REM, el cerebro procesa información, consolida la memoria y el cuerpo repara tejidos y fortalece el sistema inmunológico. Problemas de sueño pueden ser causados por estrés, ansiedad y pensamientos recurrentes. Técnicas para mejorar la calidad del sueño incluyen rutinas pre-sueño, establecer hábitos relajantes antes de dormir, como leer o tomar un baño caliente, meditación y relajación progresiva, ayudan a calmar la mente y preparar el cuerpo para el descanso. Ambiente adecuado, crear un entorno propicio para el sueño, con temperatura confortable y sin distracciones. 8.10 El subconsciente y la enfermedad psicosomática. Las enfermedades psicosomáticas son afecciones físicas causadas o exacerbadas por factores mentales y emocionales. El estrés crónico puede manifestarse en dolores de cabeza, problemas digestivos, tensión muscular y otras dolencias. Abordar la raíz emocional y mental de estas condiciones es esencial para una sanación completa. La terapia psicológica, combinada con prácticas de atención plena y técnicas de relajación, puede ser efectiva en el tratamiento de estas afecciones. 8.11 La espiritualidad como fuente de sanación. La conexión con lo espiritual ofrece un sentido de propósito y pertenencia que puede tener efectos positivos en la salud. Estudios han demostrado que personas con prácticas espirituales regulares tienen menor incidencia de depresión y ansiedad y reportan mayor satisfacción con la vida. Prácticas como la oración, la meditación contemplativa y la participación en comunidades espirituales pueden brindar apoyo emocional y fortalecer la resiliencia ante desafíos de salud. 8.12 Historias de sanación a través del subconsciente. Existen numerosos relatos de personas que han experimentado sanaciones notables al trabajar con el subconsciente. Un ejemplo es el de Louise Hay, autora y defensora de la autoayuda, quien afirmó haber superado un cáncer utilizando afirmaciones positivas y trabajo emocional profundo. Si bien es importante abordar tales historias con discernimiento, reconocen el potencial del subconsciente en el proceso de sanación. Siempre es recomendable complementar estas prácticas con tratamientos médicos convencionales y asesoría profesional. 8.13 Ética y responsabilidad en la sanación. Al utilizar el poder del subconsciente para la sanación, es fundamental mantener una perspectiva ética y responsable. Esto incluye consultas médicas profesionales, no reemplazar tratamientos médicos con prácticas alternativas sin consultar a un profesional de la salud,
Respeto por el proceso personal. Cada individuo tiene un camino único hacia la sanación. Es importante respetar las decisiones y tiempos propios y de otros. Integridad en la práctica. Evitar prometer resultados garantizados o incurrir en prácticas que puedan perjudicar a otros. 8.14 Conclusión del capítulo. El subconsciente es una herramienta poderosa en la búsqueda de la salud y el bienestar. Al acceder y trabajar con las creencias, emociones y patrones almacenados en él, podemos promover la sanación en todos los niveles de nuestro ser. Integrar prácticas que abordan tanto la mente como el espíritu nos permite abordar la salud de manera holística, reconociendo la interconexión de todos los aspectos de nuestra existencia. Este capítulo ha explorado diversas técnicas y enfoques para utilizar el subconsciente como aliado en la sanación. En los siguientes capítulos, examinaremos cómo el subconsciente influye en nuestras relaciones, cómo aplicar estos principios en la vida diaria y cómo la ciencia y la espiritualidad convergen en una comprensión más profunda de la realidad. Continuamos así nuestro viaje hacia una vida de plenitud, equilibrio y conciencia. Capítulo 9. La influencia del subconsciente en las relaciones. Las relaciones humanas son el tejido que conforma nuestra existencia social y emocional. Desde los vínculos familiares hasta las amistades y relaciones de pareja, nuestras interacciones están profundamente influenciadas por el subconsciente. Este capítulo explora cómo los patrones, creencias y emociones almacenados en nuestra mente interior moldean la forma en que nos relacionamos con los demás, y cómo podemos cultivar relaciones más saludables y significativas al comprender y trabajar con nuestro subconsciente. 9.1 El subconsciente y la formación de vínculos. El subconsciente alberga las experiencias tempranas y las primeras interacciones que tenemos en la vida, especialmente aquellas con nuestros cuidadores primarios. Según la teoría del apego desarrollada por John Bowlby, los estilos de apego que desarrollamos en la infancia influyen en nuestras relaciones adultas. Estos estilos, seguro, evitativo, ambivalente y desorganizado, se forman en gran medida en el subconsciente y dictan cómo percibimos y reaccionamos en las relaciones. Por ejemplo, una persona con un apego evitativo puede subconscientemente evitar la intimidad emocional por temor al rechazo, mientras que alguien con apego ansioso puede buscar constantemente la aprobación y temer el abandono. Reconocer estos patrones es el primer paso para transformarlos y establecer vínculos más equilibrados. 9.2 Proyección y espejos en las relaciones. La proyección es un mecanismo de defensa psicológico en el que atribuimos a otros sentimientos, pensamientos o deseos que no reconocemos en nosotros mismos. Carl Gustav Jung describió este fenómeno como todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. El subconsciente, al no querer confrontar aspectos internos incómodos, los proyecta en las personas que nos rodean. Al tomar conciencia de nuestras proyecciones, podemos utilizar las relaciones como espejos que reflejan partes de nuestro ser que necesitan atención y sanación. Esto requiere una introspección honesta y la disposición a asumir responsabilidad por nuestras emociones y reacciones. 9.3 Comunicación y el lenguaje del subconsciente. La comunicación efectiva es fundamental en las relaciones y gran parte de ella ocurre a nivel subconsciente. La comunicación no verbal, gestos, expresiones faciales, tono de voz, transmite emociones y actitudes que pueden reforzar o contradecir las palabras que pronunciamos. El psicólogo Albert Mehrabian destacó que el 93% de la comunicación emocional es no verbal. Además, patrones de comunicación aprendidos en el pasado pueden influir en cómo expresamos nuestras necesidades y escuchamos a los demás. Trabajar en la conciencia de estos patrones permite mejorar la empatía y la comprensión mutua. 9.4 Creencias subconscientes y expectativas en las relaciones. Nuestras creencias sobre nosotros mismos y sobre los demás, almacenadas en el subconsciente, moldean las expectativas que tenemos en las relaciones. Creencias como no soy digno de amor o las personas siempre me decepcionan pueden sabotear inconscientemente nuestras interacciones. Desafiar y reprogramar estas creencias es esencial para atraer y mantener relaciones saludables. Esto puede lograrse mediante técnicas como afirmaciones positivas, reforzar creencias empoderadoras como merezco relaciones amorosas y respetuosas, visualización creativa, imaginar interacciones positivas y relaciones satisfactorias, terapia cognitivo-conductual,
Trabajar con un profesional para identificar y modificar creencias disfuncionales. 9.5 Empatía y conexión emocional. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otro. Es una habilidad esencial para construir relaciones profundas y significativas. El subconsciente juega un papel en la empatía a través de las neuronas espejo, descubiertas por el neurocientífico Giacomo Rizzolatti, que permiten reflejar las emociones y acciones de los demás en nuestro propio cerebro. Cultivar la empatía implica estar presente y abierto a las experiencias de los demás, reconociendo y gestionando nuestras propias emociones para no proyectarlas en el otro. Prácticas de atención plena y meditación pueden fortalecer la capacidad empática al aumentar la conciencia y la regulación emocional. 9.6 Patrones repetitivos en las relaciones. Muchas personas experimentan patrones repetitivos en sus relaciones, como atraer el mismo tipo de pareja o enfrentarse a conflictos similares. Estos patrones a menudo se originan en el subconsciente y reflejan asuntos no resueltos. La psicología transpersonal sugiere que las relaciones sirven como oportunidades para el crecimiento y la sanación. Al identificar estos patrones, podemos comprender las lecciones que se nos presentan y hacer cambios conscientes para romper ciclos negativos. 9.7 El perdón y la liberación en las relaciones. El perdón es un proceso liberador que permite soltar resentimientos y heridas del pasado. Aferrarse a emociones negativas hacia otros puede afectar nuestra salud y bienestar, además de influir en cómo nos relacionamos en el presente. Practicar el perdón no implica justificar acciones dañinas, sino liberarse del peso emocional asociado. Esto abre espacio para relaciones más saludables y auténticas. Técnicas como la meditación del perdón y la escritura terapéutica pueden facilitar este proceso. 9.8 La influencia del subconsciente colectivo. El subconsciente colectivo, concepto introducido por Carl Jung, se refiere a estructuras mentales compartidas por la humanidad, que incluyen arquetipos y símbolos universales. Estas influencias pueden afectar nuestras relaciones a través de expectativas sociales y roles culturales. Por ejemplo, ideas preconcebidas sobre el género, la familia o las relaciones pueden estar profundamente arraigadas en el subconsciente colectivo y personal. Cuestionar y reevaluar estas influencias permite establecer relaciones basadas en la autenticidad y el respeto mutuo. 9.9 Prácticas espirituales para enriquecer las relaciones. La espiritualidad ofrece herramientas para profundizar la conexión en las relaciones. Meditación en pareja. Practicar la meditación juntos fortalece la conexión y armoniza energías. Comunicación consciente, hablar y escuchar desde el corazón, con atención plena y sin juicio. Servicio y compasión compartida. Participar juntos en actividades altruistas fomenta valores comunes y unión. 9.10 La importancia de la autorrelación. La relación que tenemos con nosotros mismos es la base de todas nuestras interacciones. El autocuidado, la autoaceptación y el amor propio se reflejan en cómo nos relacionamos con los demás. El psicólogo Eric Fromm, en su obra El arte de amar, afirma que la capacidad de amar a otros está profundamente ligada a la capacidad de amarse a sí mismo. Trabajar en la relación con uno mismo implica autorreflexión, comprender nuestras necesidades, deseos y límites. Autocompasión, tratarse con amabilidad y perdonar los propios errores. Desarrollo personal, invertir en el crecimiento y la realización personal. 9.11 Resolución de conflictos y el subconsciente. Los conflictos en las relaciones a menudo surgen de malentendidos y heridas subconscientes. Abordar los conflictos de manera constructiva requiere conciencia emocional, reconocer y expresar emociones de forma saludable, escucha activa, prestar atención genuina a la perspectiva del otro, búsqueda de soluciones mutuas, trabajar juntos para encontrar acuerdos beneficiosos para ambos. Terapias como la comunicación no violenta, desarrollada por Marshall Rosenberg, ofrecen técnicas para mejorar la comunicación y resolver conflictos de manera empática. 9.12 La influencia de las relaciones en el subconsciente. Así como el subconsciente influye en las relaciones, las interacciones con los demás también afectan nuestro mundo interior. Las experiencias positivas pueden reforzar creencias empoderadoras y sanar heridas emocionales.
Por el contrario, relaciones tóxicas pueden profundizar inseguridades y patrones negativos. Elegir conscientemente las relaciones que cultivamos y establecer límites saludables es esencial para el bienestar emocional y mental. 9.13 Integración de ciencia y espiritualidad en las relaciones. La ciencia aporta conocimientos sobre la psicología y la neurobiología de las relaciones, mientras que la espiritualidad ofrece una perspectiva sobre la conexión más allá del ego y el reconocimiento de la unidad esencial entre los seres humanos. Integrar ambas perspectivas permite abordar las relaciones de manera holística, reconociendo tanto los aspectos psicológicos como los espirituales de la interacción humana. 9.14 Conclusión del capítulo. Las relaciones son un espejo de nuestro subconsciente y una oportunidad para el crecimiento y la evolución personal. Al explorar y comprender las influencias internas que moldean nuestras interacciones, podemos transformar patrones limitantes y cultivar vínculos más profundos y significativos. Este capítulo ha profundizado en cómo el subconsciente afecta nuestras relaciones y cómo, a través de la conciencia y prácticas intencionales, podemos mejorar la calidad de nuestras conexiones con los demás. En los próximos capítulos, examinaremos cómo aplicar estos conocimientos en la vida diaria y cómo la integración de la ciencia y la espiritualidad nos guía hacia una existencia más consciente y plena. Capítulo 10. Aplicaciones prácticas en la vida diaria. La integración del subconsciente en nuestra vida cotidiana es esencial para transformar el conocimiento teórico en experiencias tangibles que mejoren nuestra calidad de vida. Este capítulo se enfoca en cómo aplicar de manera práctica los principios y técnicas discutidos anteriormente, abarcando diversos ámbitos como el profesional, personal, social y espiritual. Al llevar la ciencia espiritual del subconsciente a nuestras actividades diarias, podemos crear una existencia más consciente, productiva y satisfactoria. 10.1 La importancia de la practicidad. Conocer el poder del subconsciente es solo el primer paso. La verdadera transformación ocurre cuando aplicamos este conocimiento de manera consistente. La practicidad implica adaptar las técnicas a nuestras circunstancias individuales y crear hábitos que sostengan el cambio a largo plazo. La neurociencia demuestra que la repetición y la constancia son claves para reconfigurar las conexiones neuronales y establecer nuevos patrones de pensamiento y comportamiento. 10.2 Estableciendo rutinas diarias. Las rutinas estructuran nuestro día y facilitan la incorporación de nuevas prácticas. Algunas sugerencias para integrar el trabajo con el subconsciente en la rutina diaria son: meditación matutina. Comenzar el día con una meditación de 10 a 20 minutos ayuda a centrar la mente, establecer intenciones y preparar el subconsciente para el día. Afirmaciones y visualización. Después de la meditación, dedicar tiempo a repetir afirmaciones positivas y visualizar objetivos personales y profesionales. Diario de gratitud. Al final del día, escribir 3 cosas por las que se está agradecido refuerza emociones positivas y programa el subconsciente para enfocarse en la abundancia. 10.3 Gestión del estrés y la atención plena en el trabajo. El entorno laboral puede ser una fuente significativa de estrés. Aplicar técnicas de mindfulness en el trabajo mejora la concentración, reduce la ansiedad y aumenta la productividad. Algunas prácticas incluyen pausas conscientes, tomar breves descansos para realizar ejercicios de respiración o estiramientos conscientes. Enfoque en una tarea a la vez, evitar el multitasking y dedicar atención plena a cada tarea, lo que mejora la eficiencia y la calidad del trabajo. Comunicación consciente, practicar la escucha activa y expresar ideas de manera clara y empática. 10.4 Mejorando las relaciones interpersonales. Las habilidades desarrolladas al trabajar con el subconsciente pueden enriquecer nuestras interacciones sociales. Aplicaciones prácticas incluyen: empatía activa, utilizar la empatía para comprender las perspectivas de los demás y responder con compasión. Resolución constructiva de conflictos, emplear técnicas de comunicación no violenta para abordar desacuerdos de manera respetuosa y efectiva. Fortalecimiento de vínculos, practicar la gratitud y el reconocimiento hacia las personas cercanas, lo que fortalece las relaciones y crea un entorno emocional positivo. 10.5 Salud y bienestar físico. El cuidado del cuerpo es fundamental para sostener el trabajo mental y espiritual. Integrar prácticas que promuevan la salud física complementa el desarrollo del subconsciente. Alimentación consciente, elegir alimentos nutritivos y comer con atención plena, apreciando cada bocado.
Actividad física regular, incorporar ejercicio físico que disfrute, como caminar, yoga o deportes, lo cual beneficia el cuerpo y libera endorfinas. Descanso adecuado, priorizar el sueño de calidad para permitir la regeneración física y mental. 10.6 Desarrollo personal y aprendizaje continuo. El crecimiento personal es un proceso continuo que enriquece la vida y expande la mente. Lectura y educación. Dedicar tiempo a leer libros que aporten conocimientos y perspectivas nuevas. Cursos y talleres. Participar en actividades educativas que desarrollen habilidades y profundicen en áreas de interés. Reflexión y autoevaluación. Practicar la introspección para evaluar el progreso y ajustar metas y estrategias. 10.7 Aplicación en la toma de decisiones. El subconsciente puede ser una fuente valiosa de intuición en la toma de decisiones. Intuición informada. Combinar análisis racional con la escucha de la intuición para tomar decisiones equilibradas. Tiempo de reflexión. Antes de decisiones importantes, practicar la meditación o una caminata reflexiva para calmar la mente y acceder a insights profundos. Confianza en uno mismo. Cultivar la confianza en las propias capacidades y juicios, lo que fortalece la toma de decisiones efectiva. 10.8 Contribución social y servicio a los demás. Aplicar los principios del subconsciente también implica expandir la conciencia hacia el bienestar colectivo. Voluntariado y servicio comunitario. Participar en actividades que beneficien a la comunidad y fomenten la solidaridad. Promoción de valores positivos, ser un ejemplo de integridad, respeto y compasión en todas las interacciones. Educación y compartir conocimientos, ayudar a otros a descubrir y desarrollar su potencial, compartiendo experiencias y aprendizajes. 10.9 Tecnología y medios digitales. En la era digital, es importante gestionar conscientemente el uso de la tecnología. Consumo consciente de información. Seleccionar contenidos que aporten valor y eviten la sobrecarga de información negativa. Desconexión programada. Establecer momentos sin dispositivos para reducir el estrés y fomentar la conexión con uno mismo y con los demás. Uso de aplicaciones de bienestar. Aprovechar herramientas digitales que promuevan la meditación, el seguimiento de hábitos saludables y el aprendizaje. 10.10 Creatividad y expresión personal. La creatividad es una forma de expresión del subconsciente y una fuente de realización personal. Actividades artísticas, dedicarse a la música, pintura, escritura u otra forma de arte que permita canalizar emociones y pensamientos. Diario creativo, utilizar la escritura libre para explorar ideas y sentimientos sin juicio ni censura. Ambiente inspirador, crear un espacio físico que estimule la creatividad, con elementos que inspiren y motiven. 10.11 Integración de la espiritualidad en lo cotidiano. Vivir espiritualmente no se limita a prácticas aisladas, sino que se integra en cada acción. Presencia en el ahora, practicar la atención plena en todas las actividades, desde las más simples hasta las más complejas. Rituales personales, crear rituales que den sentido y sacralidad a la vida diaria, como encender una vela al comenzar el día o agradecer antes de las comidas. Conexión con la naturaleza, pasar tiempo al aire libre para reconectarse con el entorno natural y encontrar equilibrio. 10.12 Superación de desafíos diarios. La vida presenta retos que son oportunidades para aplicar el poder del subconsciente. Resiliencia, utilizar técnicas de reencuadre mental para ver los desafíos como oportunidades de crecimiento. Gestión emocional, reconocer y procesar las emociones difíciles de manera saludable, sin reprimirlas ni dejarse dominar por ellas. Apoyo y colaboración, buscar y ofrecer apoyo en la comunidad, entendiendo que la colaboración fortalece la capacidad para superar obstáculos. 10.13 Evaluación y ajuste continuo. La aplicación práctica requiere una evaluación constante para asegurar el progreso y la efectividad. Autoevaluación regular. Reflexionar sobre los avances y áreas de mejora, ajustando las prácticas según sea necesario. Establecimiento de metas claras, definir objetivos específicos y medibles que orienten las acciones diarias. Celebración de logros, reconocer y celebrar los éxitos, por pequeños que sean, para mantener la motivación y reforzar los patrones positivos. 10.14 Conclusión del capítulo. Las aplicaciones prácticas en la vida diaria son el puente que conecta el conocimiento del subconsciente con la realidad tangible.
Al integrar estas prácticas en cada aspecto de nuestra existencia, transformamos no solo nuestra vida, sino también influimos positivamente en nuestro entorno y en las personas que nos rodean. Este capítulo ha ofrecido una guía para incorporar los principios y técnicas exploradas a lo largo del libro en actividades cotidianas. Al hacerlo, nos convertimos en agentes activos de nuestro propio destino, cultivando una vida más consciente, equilibrada y plena. En los capítulos siguientes, profundizaremos en cómo la ciencia y la espiritualidad se entrelazan para ofrecer una comprensión más profunda del subconsciente y cómo podemos diseñar un futuro con conciencia plena, alineado con nuestros valores y el bienestar colectivo. Capítulo 11. La sincronía entre ciencia y espiritualidad. A lo largo de la historia, la ciencia y la espiritualidad han sido percibidas a menudo como disciplinas opuestas o incompatibles. La ciencia, basada en la observación empírica y la lógica racional, busca explicar el universo a través de leyes y teorías comprobables. La espiritualidad, por otro lado, explora la dimensión inmaterial de la existencia, enfocándose en el significado, el propósito y la conexión con una realidad trascendental. Sin embargo, en las últimas décadas ha emergido una creciente convergencia entre ambas perspectivas, revelando que pueden ser complementarias y mutuamente enriquecedoras. 11.1 La evolución histórica de la relación entre ciencia y espiritualidad. En la antigüedad, ciencia y espiritualidad estaban intrínsecamente unidas. Las civilizaciones antiguas no hacían distinción entre el estudio de la naturaleza y la búsqueda espiritual. Por ejemplo, en la Grecia clásica, filósofos como Pitágoras y Platón integraban conceptos matemáticos y metafísicos. Con el advenimiento de la Ilustración y el método científico en los siglos XVII y XVIII, comenzó una separación más pronunciada entre ambas áreas, impulsada por un énfasis en la razón y la evidencia empírica. Sin embargo, figuras como Albert Einstein reconocieron la importancia de la espiritualidad en la comprensión del universo. Einstein afirmaba: la ciencia sin religión está coja, la religión sin ciencia está ciega. Este reconocimiento de la interdependencia entre ciencia y espiritualidad ha sentado las bases para una nueva era de diálogo y colaboración. 11.2 La física cuántica y la realidad subyacente. La física cuántica ha revolucionado nuestra comprensión del universo, revelando comportamientos de las partículas subatómicas que desafían la lógica clásica. Principios como la dualidad onda-partícula, el entrelazamiento cuántico y el principio de incertidumbre de Heisenberg sugieren que la realidad es mucho más compleja y misteriosa de lo que se pensaba. El entrelazamiento cuántico, donde dos partículas pueden estar conectadas instantáneamente sin importar la distancia que las separa, plantea preguntas sobre la naturaleza de la interconexión en el universo. Algunos científicos y filósofos interpretan estos fenómenos como indicios de una realidad subyacente unificada, resonando con conceptos espirituales de unidad y conexión universal. 11.3 La conciencia como fundamento del universo. La conciencia ha sido tradicionalmente un tema de la filosofía y la espiritualidad, pero recientemente ha capturado la atención de la ciencia. Teorías como el panpsiquismo sugieren que la conciencia es una propiedad fundamental del universo, presente en todos los niveles de existencia. Investigadores como el Dr. Stuart Hameroff y el físico Sir Roger Penrose han propuesto la teoría de la reducción objetiva orquestada, que sugiere que la conciencia emerge de procesos cuánticos en las estructuras microtubulares de las neuronas. Aunque controversial, esta teoría representa un esfuerzo por unir la neurociencia con la física cuántica, abriendo puertas a una comprensión más profunda de la mente y su relación con el universo. 11.4 La neurociencia y las experiencias espirituales. La neurociencia ha comenzado a explorar las bases cerebrales de las experiencias espirituales y místicas. Estudios utilizando imágenes de resonancia magnética funcional, fMRI, han identificado áreas del cerebro que se activan durante prácticas meditativas y estados de trascendencia. El neurocientífico Dr. Andrew Newberg, en su trabajo sobre neuroteología, investiga cómo las prácticas religiosas y espirituales afectan la función cerebral. Sus estudios muestran que la meditación profunda puede alterar la actividad en los lóbulos parietales, asociados con la percepción del yo en relación al espacio y al tiempo,
lo que puede explicar las sensaciones de unidad y conexión con el todo reportadas por meditadores avanzados. 11.5 La epigenética y el poder de la mente. La epigenética estudia cómo factores ambientales y conductuales pueden influir en la expresión genética sin alterar la secuencia del ADN. Esto implica que nuestras experiencias, pensamientos y emociones pueden afectar nuestra biología a nivel molecular. El Dr. Bruce H. Lipton, en su libro La biología de la creencia, argumenta que las creencias y percepciones pueden modificar la actividad genética y, por ende, la salud y el bienestar. Este enfoque científico respalda prácticas espirituales que enfatizan el poder de la mente y las creencias en la transformación personal. 11.6 La medicina integrativa, uniendo ciencia y espiritualidad en la sanación. La medicina integrativa combina tratamientos médicos convencionales con terapias complementarias y alternativas, reconociendo la importancia de abordar al paciente de manera holística. Este enfoque considera aspectos físicos, mentales, emocionales y espirituales en la promoción de la salud. Instituciones respetadas, como el Centro Médico de la Universidad de Maryland y el Centro de Medicina Integrativa de la Universidad de Arizona, fundado por el Dr. Andrew Weil, promueven investigaciones y prácticas que integran la espiritualidad y la atención plena en los tratamientos médicos. 11.7 La ética y la moral desde la perspectiva científica y espiritual. Tanto la ciencia como la espiritualidad ofrecen marcos para entender la ética y la moralidad. La neurociencia ha investigado los fundamentos cerebrales de la empatía, la compasión y el comportamiento altruista. Estudios indican que ciertas áreas del cerebro, como la corteza prefrontal y el sistema límbico, están involucradas en la toma de decisiones morales. La espiritualidad, por su parte, aporta principios éticos universales presentes en diversas tradiciones, como la regla de oro: trata a los demás como te gustaría ser tratado. La sincronía entre ciencia y espiritualidad en este ámbito refuerza la importancia de cultivar valores que promuevan el bienestar individual y colectivo. 11.8 Educación y conciencia, formando futuros integrales. La educación es un campo donde la integración de ciencia y espiritualidad puede tener un impacto transformador. Programas educativos que incorporan prácticas de atención plena, inteligencia emocional y ética están mostrando resultados positivos en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los estudiantes. El enfoque educativo de escuelas como la Academia de Liderazgo Consciente en California o el programa Aprendizaje Socioemocional implementado en diversas instituciones, demuestra que es posible cultivar mentes brillantes y corazones compasivos simultáneamente. 11.9 La economía y los negocios con conciencia. La aplicación de principios científicos y espirituales en la economía y los negocios está dando lugar a modelos más sostenibles y éticos. Conceptos como la economía circular, el capitalismo consciente y las empresas Benefit Corporations promueven prácticas que benefician no solo a los accionistas, sino también a la sociedad y al medio ambiente. Líderes empresariales están incorporando la meditación y la atención plena en sus organizaciones, reconociendo que empleados equilibrados y conscientes son más creativos, productivos y colaborativos. 11.10 El arte como expresión de la convergencia entre ciencia y espiritualidad. El arte ha sido históricamente un puente entre lo científico y lo espiritual. Artistas como Leonardo da Vinci exploraron la anatomía y la mecánica para entender y representar la belleza del cuerpo humano y la naturaleza. En la actualidad, movimientos como el arte visionario combinan elementos científicos, tecnológicos y espirituales para expresar la complejidad de la experiencia humana. La música, la pintura, la literatura y otras formas de arte pueden inspirar y transmitir conocimientos profundos que resuenan tanto a nivel racional como emocional y espiritual. 11.11 Retos y oportunidades en la integración de ciencia y espiritualidad. A pesar de los avances, persisten desafíos en la reconciliación completa entre ciencia y espiritualidad. Algunos científicos mantienen una postura materialista estricta, rechazando cualquier noción de trascendencia. Por otro lado, interpretaciones dogmáticas de la espiritualidad pueden resistirse a incorporar descubrimientos científicos que cuestionan creencias tradicionales. Sin embargo, la apertura al diálogo y la colaboración interdisciplinaria ofrecen oportunidades para enriquecer ambas áreas. La educación,
La investigación y las prácticas cotidianas pueden fomentar una cultura que valore tanto el rigor científico como la sabiduría espiritual. 11.12 La visión hacia un paradigma holístico. La sincronía entre ciencia y espiritualidad apunta hacia un paradigma holístico, donde se reconoce la interconexión de todos los aspectos de la realidad. Este enfoque promueve sostenibilidad ambiental, comprender la relación intrínseca entre el ser humano y la naturaleza impulsa acciones para proteger el planeta. Salud integral, abordar la salud desde una perspectiva que integra cuerpo, mente y espíritu. Desarrollo personal y colectivo, fomentar el crecimiento individual en armonía con el bienestar social. Tecnología ética, desarrollar e implementar tecnologías que respeten y promuevan los valores humanos y la vida en todas sus formas. 11.13 Testimonios y experiencias de convergencia. Personas de diversos campos han compartido experiencias que reflejan esta convergencia. El Dr. Avan Alexander, neurocirujano, relata en su libro La prueba del cielo una experiencia cercana a la muerte que transformó su comprensión de la conciencia y la realidad. Líderes espirituales como el Dalai Lama participan en diálogos con científicos para explorar puntos de encuentro y promover una comprensión más amplia del universo y la existencia humana. 11.14 Conclusión del capítulo. La sincronía entre ciencia y espiritualidad no solo es posible, sino necesaria para afrontar los desafíos del siglo XXI. Al reconocer que ambas perspectivas buscan comprender la verdad desde diferentes ángulos, podemos integrar conocimientos y prácticas que potencien nuestro desarrollo integral. Este capítulo ha explorado cómo la ciencia y la espiritualidad convergen en diversos campos, desde la física cuántica hasta la medicina y la ética. Esta integración nos invita a expandir nuestra visión y a participar activamente en la construcción de un futuro más consciente, equilibrado y compasivo. En el capítulo final, reflexionaremos sobre cómo diseñar un futuro con conciencia plena, aplicando los principios y aprendizajes adquiridos a lo largo de este libro. Continuamos así nuestro viaje hacia la realización personal y colectiva, guiados por la sabiduría que emerge de la unión entre ciencia y espíritu. Capítulo 12. Diseñando un futuro con conciencia plena. El viaje a través del universo interior nos ha llevado a explorar el poder del subconsciente, la conexión entre mente y espíritu, y cómo aplicar este conocimiento para transformar nuestras vidas. En este capítulo final, nos enfocaremos en cómo utilizar todo lo aprendido para diseñar un futuro con conciencia plena, no solo a nivel individual sino también colectivo. Se trata de asumir un rol activo en la creación de una realidad más armoniosa, sostenible y significativa. 12.1 La visión de un futuro consciente. Imaginar un futuro con conciencia plena implica visualizar una sociedad donde los individuos actúan desde la comprensión profunda de su interconexión con todos los seres y el entorno. Es un futuro donde las decisiones se toman considerando el bienestar colectivo y el impacto a largo plazo, integrando ciencia, espiritualidad y ética en todos los aspectos de la vida. Esta visión se basa en principios como sostenibilidad ambiental, reconocer que somos parte de un ecosistema y que nuestro bienestar depende de la salud del planeta, justicia social, promover la equidad, la inclusión y el respeto por la diversidad. Desarrollo personal y colectivo, fomentar el crecimiento integral de las personas, alineado con valores éticos y espirituales. Tecnología al servicio de la humanidad, utilizar la innovación para mejorar la calidad de vida sin comprometer la integridad del medio ambiente ni la dignidad humana. 12.2 La responsabilidad individual en la creación del futuro. Cada persona tiene el poder y la responsabilidad de contribuir al diseño de este futuro. Al trabajar en nuestro propio desarrollo y actuar con conciencia, influimos en nuestro entorno y en la sociedad en general. Algunas formas de ejercer esta responsabilidad son practicar la autenticidad, vivir de acuerdo con nuestros valores y principios, expresando nuestro verdadero ser, tomar decisiones conscientes, considerar el impacto de nuestras acciones en los demás y en el medio ambiente, educar y compartir, difundir conocimientos y experiencias que promuevan la conciencia y el bienestar colectivo. 12.3 El poder de la intención colectiva. La intención colectiva es la suma de las aspiraciones y deseos de un grupo de personas enfocadas en un objetivo común. Cuando muchas personas alinean sus intenciones hacia un propósito positivo, se genera una energía poderosa que puede influir en la realidad.
Estudios como el Proyecto de Conciencia Global han investigado cómo eventos colectivos afectan patrones aleatorios, sugiriendo una conexión entre la conciencia humana y el entorno físico. Participar en meditaciones grupales, iniciativas comunitarias y movimientos globales enfocados en la paz, la justicia y la sostenibilidad amplifica el poder de la intención colectiva. 12.4 Educación para la conciencia plena. La educación juega un papel crucial en la formación de futuras generaciones conscientes. Un sistema educativo que integra el desarrollo intelectual con el emocional y espiritual prepara a los individuos para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Características de una educación para la conciencia plena. Aprendizaje holístico, integrar artes, ciencias, humanidades y prácticas contemplativas. Fomento del pensamiento crítico y creativo, estimular la curiosidad y la capacidad de resolver problemas de manera innovadora. Ética y valores universales, enseñar principios como la empatía, la cooperación y el respeto por la vida. 12.5 Innovación y tecnología ética. La tecnología es una herramienta poderosa que puede impulsar el progreso o exacerbar problemas si no se utiliza con sabiduría. Promover una innovación ética implica diseño centrado en el ser humano, crear tecnologías que mejoren la vida de las personas y respeten su privacidad y autonomía. Sostenibilidad, desarrollar soluciones que minimicen el impacto ambiental y utilicen recursos de manera eficiente. Accesibilidad y equidad, garantizar que los beneficios de la tecnología estén disponibles para todos, reduciendo brechas sociales y económicas. 12.6 Economía consciente y sostenible. La economía debe evolucionar hacia modelos que equilibren el crecimiento con la equidad y la sostenibilidad. Esto incluye economía circular, promover la reutilización y el reciclaje para reducir residuos y aprovechar al máximo los recursos. Empresas con propósito, organizaciones que alinean su actividad con valores éticos y contribuyen al bienestar social. Consumo responsable, fomentar hábitos de consumo que reflejen conciencia ambiental y social. 12.7 Liderazgo consciente. Los líderes tienen una influencia significativa en la dirección que toma la sociedad. El liderazgo consciente se caracteriza por integridad y transparencia, actuar con honestidad y abrir canales de comunicación claros, servicio a la comunidad, priorizar el bienestar colectivo sobre intereses personales o de grupo, visión y empatía, inspirar y motivar a otros, comprendiendo sus necesidades y aspiraciones. 12.8 Comunidad y conexión humana. Fortalecer los lazos comunitarios es esencial para construir un futuro con conciencia plena. Esto implica participación ciudadana, involucrarse activamente en asuntos locales y globales, diversidad e inclusión, valorar y respetar las diferencias culturales, sociales y personales, colaboración y solidaridad, trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes y apoyar a quienes lo necesitan. 12.9 La salud integral como pilar del futuro. La promoción de la salud integral abarca el bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Para lograrlo, prevención y estilo de vida saludable, fomentar hábitos que promuevan la salud a largo plazo, atención médica holística, integrar prácticas médicas tradicionales y alternativas basadas en evidencia, acceso universal a la salud, garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios de salud de calidad. 12.10 El papel del arte y la cultura. El arte y la cultura son expresiones fundamentales del espíritu humano y herramientas para la transformación social. Arte como vehículo de conciencia, obras que inspiran reflexión y cambio positivo. Preservación cultural, valorar y proteger el patrimonio cultural y las tradiciones ancestrales. Fomento de la creatividad, apoyar a artistas y creadores que contribuyen al enriquecimiento cultural. 12.11 Espiritualidad y ciencia como guías del futuro. La integración de la ciencia y la espiritualidad proporciona una base sólida para diseñar un futuro equilibrado y consciente. Investigación ética, promover estudios que respeten la vida y busquen el beneficio colectivo. Sabiduría ancestral y conocimiento moderno, combinar prácticas espirituales tradicionales con avances científicos. Exploración de la conciencia, profundizar en la comprensión de la mente y el espíritu para expandir el potencial humano. 12.12 Prácticas personales para contribuir al futuro consciente. Cada individuo puede adoptar prácticas que apoyen la creación de este futuro. Autoconocimiento y desarrollo interior, continuar explorando el universo interior y cultivando la conciencia plena. Acciones cotidianas conscientes,
tomar decisiones diarias que reflejen nuestros valores y aspiraciones, inspirar a otros, compartir experiencias y conocimientos para motivar a más personas a unirse en este camino. 12.13 Desafíos y oportunidades en el camino hacia el futuro. Es importante reconocer que el camino no está exento de desafíos. La resistencia al cambio, las crisis ambientales, las desigualdades sociales y otros problemas requieren soluciones creativas y colaboración global. Sin embargo, cada desafío es también una oportunidad para innovar, aprender y crecer. La resiliencia y la adaptabilidad son cualidades esenciales para navegar en tiempos de transformación. 12.14 Conclusión del capítulo. Diseñar un futuro con conciencia plena es un llamado a la acción para todos. Es una invitación a aplicar los conocimientos y prácticas exploradas en este libro para crear una realidad más armoniosa y significativa. Al alinear nuestras mentes y espíritus con propósitos elevados, nos convertimos en co-creadores de un mundo donde la ciencia y la espiritualidad se unen para promover el bienestar de toda la humanidad y del planeta que compartimos. Este capítulo final nos recuerda que el poder del subconsciente es una herramienta invaluable en esta misión. Al despertar y dirigir este poder con intención y conciencia, podemos trascender limitaciones y manifestar un futuro que refleje nuestros más altos ideales. Conclusión. A lo largo del universo interior, ciencia espiritual del subconsciente, hemos emprendido un viaje profundo hacia los misterios de la mente y el espíritu. Hemos explorado cómo el subconsciente influye en cada aspecto de nuestra existencia, desde nuestros pensamientos y emociones hasta nuestras relaciones y la realidad que nos rodea. La integración de la ciencia y la espiritualidad nos ha permitido comprender que somos más que seres físicos, somos conciencia en constante evolución, conectados intrínsecamente con el universo. Al reconocer y activar el poder del subconsciente, abrimos puertas a posibilidades ilimitadas para el crecimiento personal y colectivo. Este viaje nos ha enseñado que el subconsciente es un aliado poderoso que, cuando se comprende y se dirige conscientemente, puede transformar nuestras vidas en todos los niveles. La ciencia moderna respalda muchas de las enseñanzas espirituales ancestrales, demostrando que la mente y la materia están profundamente interconectadas. Las creencias y expectativas que albergamos moldean nuestra realidad y tenemos la capacidad de reprogramar nuestra mente para alinearla con nuestros deseos más profundos. La práctica de técnicas como la visualización, la meditación y las afirmaciones positivas nos permite acceder al subconsciente y crear cambios significativos. Superar barreras mentales y sanar emociones no resueltas es esencial para liberar nuestro potencial y vivir plenamente. Nuestras relaciones reflejan nuestro mundo interior y al trabajar en nosotros mismos, mejoramos nuestras conexiones con los demás. La aplicación práctica de estos conocimientos en la vida diaria es clave para generar un impacto real y duradero. La sincronía entre ciencia y espiritualidad es un camino hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo, y es fundamental para diseñar un futuro con conciencia plena. Este libro es una invitación a continuar explorando, aprendiendo y creciendo. El viaje hacia el autoconocimiento y la realización es infinito y está lleno de maravillas. Cada paso que damos en este camino no solo nos beneficia a nosotros, sino que también ilumina el camino para otros. Recordemos siempre que el universo exterior es un reflejo del universo interior. Al transformar nuestro mundo interno, contribuimos a la transformación del mundo en general. La responsabilidad y el poder están en nuestras manos, y el momento para actuar es ahora. Agradecemos al lector por acompañarnos en este recorrido y lo alentamos a seguir profundizando en el fascinante universo del subconsciente. Que este conocimiento sea una luz que guíe su camino hacia una vida de plenitud, propósito y amor.